¿Qué tal, amigos? Nos encontramos nuevamente trayendo las noticias del Señor Jesús. Él, cuando estuvo en la tierra, dijo: y predicar este evangelio a toda criatura, porque dice su palabra en Hechos: y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que nosotros, como siervos de Jesucristo, somos testigos de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es nuestro testimonio para presentarle al mundo. ¿Por qué? De la existencia de Dios, de que verdaderamente el Rey de Reyes existe y que el Señor de Señores viene muy pronto. Es cierto, están pasando muchísimas cosas en el mundo. Esto de la pandemia, del coronavirus, ¿cierto? Del COVID-19 nos tiene bastante atónitos, perplejos a muchísimos, y a otros siempre que mantienen los guantes puestos para confrontar a Dios, para pelear contra Él, para blasfemar contra Él, con las mismas preguntas, con los mismos interrogantes, pero ya han encontrado las respuestas que necesitan. ¿Alguien les ha dicho algo acerca de esas preguntas que tienen? Porque siempre los mismos comentarios cuando sucede algo extraordinario en el mundo, que porque se pelea una nación contra la otra, que porque tiembla, que porque hay terremotos, que porque hay tornados, o ahora que porque hay esta pandemia y ha muerto muchísima gente. Entonces, siempre las mismas preguntas a los cristianos, a los pastores, a los predicadores o a aquellos que se hacen llamar hijos de Dios o testigos de Dios. ¿Existe Dios? Y si existe y es tan bueno como ustedes lo profesan, como ustedes lo predican, entonces ¿por qué permite que sucedan todas estas cosas? ¿Por qué Él deja que hayan tantos muertos? ¿Por qué muere tanta gente buena? ¿Por qué mueren niños? ¿O por qué se mueren nuestros seres queridos que nosotros somos los que consideramos buenas personas? Somos nosotros, en nuestro juicio, en nuestro parecer, los que los consideramos buenos. Pero la Biblia dice: no hay bueno ni siquiera uno aquí en la tierra. O sea que delante de los ojos de Dios, ningún ser humano es bueno o es lo suficiente bueno para no merecer la muerte. Para que Dios haga como hizo con Elías, no le deje ver la muerte física y mande un carro y un carraje y se lo lleve a ese lugar de reposo. Ojo, lugar de reposo. Los muertos en Cristo no están en el cielo. Ese es un tema que veremos después, pero es un interrogante que le estoy resolviendo. Los que han muerto en Cristo no están en el cielo. Y los que han muerto sin Cristo tampoco están en el infierno. El día del juicio es cuando se le dirán a los de la izquierda y a los de la derecha lo que Dios ha determinado para ellos de acuerdo a sus obras y de acuerdo a su forma y a su estilo de vida aquí en la tierra. Así que recuerden, los muertos en Cristo no están en el cielo todavía, ni los que murieron sin Cristo están en el infierno. Ambos, cada uno, en lugares opuestos, es cierto. Uno en lugar de reposo, esperando que Jesús aparezca entre las nubes para recibirlo. Por eso dice la palabra de Dios: y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente para recibirlo en las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que también los otros que están en el lado opuesto de los hijos de Dios también resucitarán aquel día para recibir el juicio. Ojo, no el mismo día que viene Jesús. Eso sucederá después. Pero eso, como le digo, es un tema que vamos a hablar más adelante. Hoy el tema que nos tiene aquí centrado se refiere a las preguntas que muchísima gente se hace a diario en su interior y también se lo transmite a personas que son cristianas o que se consideran hijos de Dios.
parientes, amigos, gente que conocen e incluso escriben a través de las redes sociales haciéndose esas preguntas, confrontando a Dios. Si Juan el Bautista, ojo, no el apóstol, Juan el Bautista, que vivía una vida agradable a Dios y que había sido preparado él para abrir el camino, para preparar el camino de Jesús, decía que él no era digno ni siquiera de desatar el calzado que traía Jesús. Ahora, ¿qué digno vamos a hacer nosotros para confrontar a Dios, para hacerle ese tipo de preguntas, para cuestionarlo de esa manera? Dios, si de verdad existe, ¿por qué dejas que sucedan todas estas cosas? Ahora bien, le tengo algo que lo va a dejar preocupado, pero lo va a sacar de dudas y le va a desenredar lo que usted tiene en su cabeza. Si usted, mi hermano, si usted, mi hermana que ve este video, si usted, mi amigo que ve este video, que me está escuchando por medio de este video de la tecnología, está orando a Dios en medio de esta pandemia para que Él intervenga, para que pare todo esto, para que no permita que muera más gente en el mundo, para que Él no permita que se siga propagando esta pandemia, esta peste. Déjeme decirle algo, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo y está haciendo enfadar a Dios con algo que Él no va a intervenir. Dios no va a hacer nada. ¿Por qué no va a hacer nada? Pues una sencilla razón. Le voy a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Si tiene su Biblia, lo invito a que la abra para que se dé cuenta que lo que yo estoy leyendo en la mía también está escrito en la suya y que lo que yo le estoy diciendo no me lo estoy inventando. Dios no va a hacer ninguna intervención, no la va a ver. Así que no pierda su tiempo orando, pidiéndole a Dios para que haga eso. Ore a Dios pidiéndole otras cosas, pero no le pida que intervenga, que con su mano preciosa y poderosa y por su infinito amor y su infinita misericordia con la que Él nos ama y con la que Él nos cuida, vaya a intervenir. Él no lo va a hacer. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Jesucristo, hablándole directamente a Juan, Juan dice, acá arribita en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan en la isla de Pascua tuvo una revelación, esta revelación. Y eso se lo reveló Jesucristo directamente a él. Entonces vamos a leer lo que dice el versículo 19. Jesús le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto. Dice, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Algo para confrontar? ¿Algún interrogante aquí? ¿Algo para discutir acerca de esto? No. Jesús con claridad le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Esto que está pasando está escrito y Dios no va a hacer nada porque estaría faltando simplemente a su palabra. Si Él interviene, porque lo puede hacer, porque tiene el poder para hacerlo, entonces esto que está escrito aquí no serviría para nada. Estaríamos viviendo en una mentira y nosotros los cristianos estaríamos teniendo puesta la fe en algo que no va a ocurrir, en algo que no es cierto. ¿Por qué Dios no va a intervenir? Porque es necesario que todo esto acontezca.
¿Por qué no va a intervenir? Porque Él lo profetizó, lo reveló, se lo mostró a Juan, para que nosotros, cuando Juan lo escribió, y ahora que lo tenemos con traducción a nuestro idioma y la podemos leer, nos demos cuenta de las cosas tremendamente fuertes que vienen a este mundo, que le ocurrirán a la humanidad. La tierra no va a ser destruida. La destrucción es para la humanidad. ¿Por qué no va a intervenir? Por esto. Lucas, yo te invito a que abras tu Biblia, te traslades a lo que dice Lucas, capítulo 22, y vamos a leer los versículos del 39 al 45. Dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Mire lo que dice Lucas, que no anduvo con Jesús, pero que cuando oyó hablar de él siendo discípulo de Pablo, se acerca a los apóstoles y uno a uno empieza a indagarle, a preguntarle, a tomar detalle, porque Lucas, aunque no fue apóstol de Jesús, es muy detallista a la hora de hacer los escritos. Dice Jesús, capítulo 21, verso 42. Estamos en Lucas. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Vamos a leer hasta el verso 46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús en persona, en su intimidad con Dios, porque lo que nosotros estamos leyendo aquí, siendo tan detallista Lucas, es que Jesús estaba en intimidad con Dios. Él se fue al monte de los olivos a orar con sus discípulos, pero los dejó en un lugar y él se apartó de ellos a orar. Alguno de ellos se quedó velando, se quedó despierto y oraba y escuchaba en medio de su oración lo que Jesús le pedía al Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quedémonos allí. Si Dios no intervino, no metió su mano preciosa para librar a Jesús de pasar por todas esas atrocidades, por todos esos maltratos por los que tuvo que pasar cuando fue arrestado antes de ser crucificado y durante la crucificación. Si Dios no metió su mano preciosa, no intervino allí para librar a su propio Hijo de la muerte. La copa significa la muerte. Si Dios no intervino allí, no lo va a hacer ahora. Dios no va a obrar ahora en favor de nadie para quitar esa pandemia, para quitar esa peste de la humanidad. Eso está pronunciado, está proclamado, está profetizado, está revelado. Es necesario que eso ocurra, que eso acontezca. Es necesario que todas estas cosas pasen para que el nombre de Dios sea glorificado.
¿Qué debe hacer usted que está cuestionando a Dios? ¿Qué debe hacer usted que está orando equivocadamente a Dios? Corregir su oración, corregir su estilo de vida, su forma de vivir, de ver las cosas. Lo que está pasando es una señal de alerta. Algo no está bien. Aunque está siguiendo su curso, no está bien. Y no está bien es porque estas cosas, aunque deben suceder, yo sí puedo hacer que cambien a mi favor. Yo puedo hacer que Dios obre a mi favor. ¿Cómo lo puedo hacer? Volviendo mis ojos a Él, buscándolo a Él. Si yo busco la presencia de Dios, si yo busco ser restaurado por Jesucristo, que Él conquiste mi corazón, que Él me enamore, que yo me rinda a los pies de Cristo, allí seré yo libre, cubierto por la sangre de Cristo, para que esa pandemia no me llegue ni a mí, ni a ninguno de los que de mí se apartan, ni a ninguno de los que de mí se desprenden. Eso sí puedo hacer yo. ¿Cómo? Orando, doblando mis rodillas al Creador, doblando mis rodillas delante de la presencia de Dios y suplicando, orándole, como lo hacía Jesús. Lucas es tan detallista que dice, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían. Así de afligido, así de quebrantado estaba Jesucristo cuando se fue a orar, porque ya presentía que los días más difíciles habían llegado, que lo más complicado de su ministerio había llegado. Su hora, esa de la que él por muchos días, por mucho tiempo le había estado anunciando a sus apóstoles que iba a llegar, por fin había llegado. Y él, en su humanidad, porque Jesús era 100% hombre, sentía la necesidad de pedirle a Dios que lo librara de eso, porque sabía, él conocía de antemano que todo por lo que él iba a pasar era difícil, era muy duro, traería mucho dolor para él. De esa manera nosotros podemos orar a Dios, pedir su dirección, su guía, rogarle al Rey de Reyes que este tipo de pandemias, que estas pestes y que todo lo que viene de aquí en adelante, que está revelado en su palabra, que ha sido anunciada por sus apóstoles y que se sigue predicando y profetizando por los pastores, los predicadores, hermano, pueda cambiar su vida, porque Dios no lo va a hacer. Dios no va a intervenir. No es que Dios creó el mundo y se cruzó de brazos. No, Él no está de esa manera. Dios obra en la vida de quienes lo buscan, pero de quienes lo buscan en todo tiempo. Así dice el salmista: busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Yo no puedo buscar a Dios hoy, que estoy viviendo este momento tan difícil, pero mañana que todo haya pasado, vuelvo a mi vida de siempre, dejando atrás esa maravillosa experiencia que pude haber tenido con Él. Así no obra Dios, así no actúa Dios. Busca a Jehová de todo tu corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice Jehová el Señor: si se corrigieren, si se volvieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Si nos cuesta pedir perdón, si nos cuesta disculparnos con alguien
humano, que es igual de humano a nosotros. Si nos es difícil hacerlo, ¿cuánto más a Dios, que es el Creador, a Jesucristo, que es el Salvador? Por eso Dios dice ahí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se volviere de sus malos caminos, pide la dirección de Dios y vuélvete de todo lo malo que estás haciendo. Todos somos pecadores, pero la diferencia entre tú y yo es que cada vez que yo peco, ya sé a quién dirigirme para que me perdone, para que me ayude a corregir, para que yo no vuelva a cometer el mismo error, el mismo pecado. Tengo una conciencia, un espíritu que se contrista, que se entristece cada vez que yo decepciono al Salvador y busca corregirme, alinearme de tal manera que me va perfeccionando para que cuando Jesucristo me llame a la muerte física, yo pueda vivir para glorificar su nombre, esperarlo en aquel lugar hermoso que Él estaba preparando para mí, para el día del Señor yo pueda resucitar y recibirlo entre las nubes. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo te invito una vez más a que corrijas tus motivos de oración. No sigas orando a Dios para que intervenga quitando la pandemia. Ora pidiendo a Dios para que su intervención divina sea en favor de la humanidad, para que a raíz de todo esto muchos corrijan su camino, muchos se vuelvan de sus malos caminos y se vayan guiando por el camino de salvación, por las buenas nuevas, las buenas noticias que Jesucristo nos dejó. Pídele a Dios que libre tu vida, tu alma, de caer en esto, para que estés preparado. Por eso Él hacía mucho énfasis en la oración a sus apóstoles. Orad sin cesar. No habéis orado porque estás durmiendo. Debes orar para que no entres en tentación, para que seas librado. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor Jesús. Eso es lo que Él nos aconseja hacer. Es lo que nosotros debemos hacer. Jesús es claro con eso. Él quiere intervenir. Él sí va a hacerlo. Pero lo va a hacer es a favor tuyo si le busca. Un consejo. Salmos 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Busca morar bajo la sombra del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. El Señor Jesucristo te bendiga, te guarde y te proteja siempre. Busca la presencia de Dios. Dice el salmista: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo entre tanto que está cercano. Porque cuando todo esto pase, vendrán cosas peores. Y cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, ya no va a haber quien predique el Evangelio. Ya no va a haber quien te diga: Cristo te ama y quiere lo mejor para tu vida. Ya no va a haber quien te diga esas cosas. Porque todos estaremos en las bodas del Cordero, celebrando todo con alegría, todo ese sufrimiento, ese martirio del que estamos pasando hoy día, lo estaremos celebrando con Cristo, gozosos y alegres, porque todo esto, ahora sí podemos decir, ha pasado y han llegado los días felices, los días de gozo, de alegría, de satisfacción, de recompensa. Yo te invito a que busques a Jesús de todo tu corazón y le entregues tu vida para que Él la administre, para que a partir de ahora vivas lo que Cristo quiere que tú vivas. Que Dios nuestro Señor te bendiga y que Jesucristo tenga misericordia, tenga piedad de ti. Que el Espíritu Santo te guíe de aquí en adelante. Un abrazo en el amor de Jesús. Que el Señor te bendiga.